con la televisión. Esta reunión está siendo grabada. Bueno, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Ahí vamos a proyectar la cuenta compartir la cuenta en pantalla. Llegaron dos documentos. No, no es esta. Bueno, este es uno de ellos. Al igual que en la sesión anterior, esta vez de parte de Mastercard, el señor Patricio Sandoval, gerente de Mastercard, solicita participar cuando correspondan en la discusión legislativa con relación al proyecto de ley que fija las tasas de intercambio máximas a ser cobradas por los emisores en el mercado de medios de pago. Ese proyecto está en tabla mañana. Exacto. Y no. El otro documento, lo tengo aquí a mano, es una carta que envió la Asociación de Bancos, más bien una minuta, en relación al artículo 17N que aprobó la Comisión en las últimas sesiones. Ese documento está disponible para los señores parlamentarios en comisiones sin papel. ¿Pero qué es lo que plantea ese documento? Plantean que sobre las implicancias que tendría para la banca, no están de acuerdo particularmente en la parte final, cuando dispone que es un reglamento del Ministerio de Economía y que está firmado también por el Ministro de Hacienda, determinará la forma y condiciones que deberán observarse para dar cumplimiento a las obligaciones precedentes. Ya. En varios puntos desarrollan que se refieren al marco regulatorio, las implicancias de la gestión de ellos como banco, implicancias en competencia, también implicancias en materia constitucional, etc. Es un documento no tan largo, pero sí bien contundente. Ya, sobre el primer documento, el proyecto esta mañana en tabla, habíamos acordado que íbamos a escuchar solo al Ejecutivo para votarlo en general. Así es. Pero la solicitud del gerente de Mastercard de ser escuchado. Entonces la pregunta es, ¿cuándo lo escuchamos? El acuerdo, entiendo yo, presidente, era escucharlo, iniciar la discusión en particular. Entonces, pregunta, ¿hay acuerdo de mantener el acuerdo? Para que se entienda. Mañana solo escucharíamos al Ejecutivo y votaríamos en general. Y después, cuando discutamos en particular, escucharíamos a invitados, todos los que quieran ser escuchados. Ese es el acuerdo original. Exacto. Pregunto si se mantiene ese acuerdo o alguien quiere cambiarlo. ¿Algún integrante de la comisión? Bueno, parece que nadie quiere cambiarlo, así que lo mantenemos. Mañana Perfecto. Escuchamos al Ejecutivo, votamos en general y en particular agregamos a Máster y a todos los demás que quieran ser escuchados. Perfecto. Sigamos entonces revisando el texto. Doy lectura, presidente. Hola. Estamos ahora en el párrafo 4 de la Ley sobre Protección de los Derechos del Consumidor, normas de equidad en las estipulaciones y en el cumplimiento de los contratos de adhesión. El número 6 del proyecto de la Cámara pasa a ser número 8 con la siguiente modificación. Está referido al artículo 16, que se refiere a cláusulas que no tendrán efecto alguno.
más adelante en las modificaciones nuestras. Claro. Lo que aprobó la comisión es agregar una letra D nueva y que elimina los incisos segundo y tercero de esta ley. Pero en la revisión del texto que por encargo de la comisión hicimos con Jimena, ella plantea eliminar la letra H, que es lo que está ahí en pantalla. Una de las cláusulas, la que está ahí, que dice establezcan medios a través de los cuales los consumidores deben ejercer sus derechos y poner término al contrato cuando corresponda, según lo establecido en él y la normativa aplicable. Ellos plantean eliminarla porque eso fue resuelto en una norma anterior. Jimena, si tú puedes desarrollar la idea. Presidente, por su intermedio, buenos días a la comisión. Efectivamente, lo que plantea Pedro, al hacer la revisión completa de los artículos, cuando votamos el artículo 17A, es el que se refería a las formas de poner término a los contratos. Ahí, en el fondo, esta regulación queda regulada de mejor manera y queda subsumida en el 17A. Por lo tanto, lo que corresponde es eliminar esta referencia a la letra H para evitar confusiones después de interpretación. ¿Podemos tener los dos textos a la vista para ver qué es lo que se elimina y qué es lo que, para compararlo? Jimena, tú tienes en el comparado con observaciones. Yo tengo mi comparado con observaciones. Si voy al 17A, el artículo 17A. O sea, Ya, ahí en la letra C, está la pantalla está dividida y ahí se puede ver en la parte de abajo la letra C que va a decir Jimena ahora. así es. La Comparado letra con la C, letra H que se borraría más arriba. así es. No lo podemos ver los dos completos porque se ve como cortado. O sea, ahí está la letra H que comienza arriba, presente, que es Ya. la que se eliminaría ahora. Por un tema de tamaño de letra no alcanza a estar completamente. Y en la parte de abajo está la letra C que recogería esa misma idea. Que ya está aprobada en el artículo 17A, que es lo que está aludiendo Jimena en este minuto. Sí, acá tengo la letra C que señala, presidente, al momento de la celebración del contrato deberán informar los mecanismos y condiciones para que el consumidor pueda dar término al contrato. Los proveedores no podrán condicionar el término del contrato al pago de montos adeudados o a restituciones de bienes y en ningún caso establecer condiciones más gravosas que aquellas exigidas para su celebración. Todo pacto en contrario se tendrá por no escrito. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso octavo del artículo 17D sobre productos y servicios financieros en relación al monto a pagar para poner término anticipado al contrato. En definitiva, lo que establecía anteriormente la letra H del artículo 16 aludía específicamente a la forma de poner término a los contratos, que ya tenido ahora en el artículo 17A. ¿Podemos leer el H ahora entonces? La letra H, que es lo que se eliminaría. Sí. La letra H. Establezcan medios a través de los cuales los consumidores deban ejercer sus derechos y poner término al contrato cuando corresponda, según lo establecido en él y en la normativa aplicable, que signifiquen condiciones más gravosas para el consumidor que aquellas utilizadas para su celebración. En este caso, el consumidor podrá ejercer sus derechos y poner término al contrato en la misma forma y condiciones utilizadas para dicha contratación. La pregunta, ¿ejercer derecho va más allá de término de contrato? La letra H se refiere a ejercer derechos. Pero estamos hablando específicamente de las cláusulas de los contratos, las cláusulas o estipulaciones que los contratos de adhesión no producirán efecto alguno.
Y esta se refería, que había sido incorporada en el mismo Proconsumidor, era a aquellas que impidieran poner término a los contratos de manera menos gravosa. Sí, sí, la segunda parte coincide. Incluso es mejor la nueva redacción que la letra H. Así es. Mi pregunta es, ¿qué pasa si eliminamos la primera parte? Hasta donde dice sus derechos. Porque la siguiente solo se refiere a término de contrato, pero no a ejercicio de derecho. No sé si se entiende el punto. O sea, nos referimos a la letra H, a la cláusula específica de término de contrato, para que Sí, el ámbito de la letra sí, H. porque la H es más amplia. Habla de ejercer derecho y término de contrato. Y la otra habla solo de término de contrato. Entonces se elimina la H, se eliminaría el tema, la primera parte, que es más amplia. Y la segunda parte Presidente, efectivamente está mejor regulada. Sí, Pedro. como son cláusulas prohibidas, habría que buscar el verbo rector correspondiente. Y si se trata de mantener esa parte, tendría que ser prohibir ejercer sus derechos o prohibir poner término al contrato, una cosa así. Presidente, ¿podemos seguir para ver si tenemos Ya. alguna Pero alternativa? no sé si Porque si entiende el no, punto. Sí, La letra entiendo. H comprende ejercicio de derecho y término de contrato. Entendiendo que el sí, término de contrato es una forma de ejercer los derechos. Y la que aprobamos, la siguiente, se refiere a término de contrato. Efectivamente está mejor regulada la segunda que la primera respecto de término de contrato. Pero usted Pero quiere la que segunda siga, no se refiere a ejercicios de derecho. claro, que Entonces, eso si le siga agregamos la siendo. H completa, quedaría más sí, restrictiva. sí, tiene razón, presidente. Déjeme consultarlo Presidente, internamente con CERNAC y mientras avanzamos en la lectura. Perfecto. La senadora Aravena te pidió la Senador palabra. Ravena, sí, sí, básicamente coincidiendo con su opinión, quizás ver una redacción en que podamos dejar como está lo que ya redactamos sobre el término contrato, pero ver la manera de mantener el tema de ejercer los derechos. Quizás que mejorar la redacción, como dice Pedro, pero no perder de vista que es importante que se mantenga. En realidad lo entonces que nosotros esperamos la corrección ejecutiva. buscamos Estamos es haciendo evitar que... como Perdón, son corrección. presidente. Perdón, Jimena, adelante. No, lo que nosotros queremos evitar es que haya una reiteración que se preste para malas interpretaciones, pero si la idea es, si queda la misma norma, déjeme evaluarlo internamente y mientras avanzamos en el resto del proyecto. Pero entiendo cuál es su punto. Estamos en la parte de la revisión formal, en rigor, no Así es. sustancial. Entonces, lo importante es que se perfeccione la redacción, pero no se modifique el fondo. Así es. Por eso yo digo que lo que habría que borrar no es todo, porque si borramos todo, modificaríamos el fondo, involuntariamente. En este caso. Ya. Sigamos entonces, Pedro, con la lectura, por favor. Perfecto. No sé quién está compartiendo comparado en este momento. Álvaro, ahí. Yo. Ahí El artículo anterior era interpretación favorable para el consumidor. Esto se agregó ahora en la discusión particular. Se agregó el artículo 16C nuevo. Las cláusulas ambiguas de los contratos de adhesión se interpretarán en favor del consumidor. Cuando existan cláusulas contradictorias entre sí, prevalecerá aquella cláusula o parte de ella que sea más favorable al consumidor. Después seguimos. El número 7 pasa a ser número 10 sin modificaciones. El número 8, relativo al artículo 17A, pasa a ser número 11. La modificación está un poco más adelante. Es lo que veíamos recién. Exacto, lo que vimos recién.
Claro. Dice lo mismo. Estamos de acuerdo. Y después viene el artículo 17D, número 9 pasa a ser número 12. Y acá, más adelante, donde está la modificación, también encontramos que hay un punto a analizar. Más adelante, Álvaro, ahí. De partida, un asunto de referencia, porque durante la tramitación de este proyecto entró en vigencia la ley sobre portabilidad financiera y entonces se modificó este artículo y lo que antes era artículo inciso tercero ahora es inciso octavo. Pero lo que figura aprobado por la comisión es lo que está indicado ahí como letra A, que se agrega en el inciso octavo a continuación del punto aparte lo siguiente: sin perjuicio de lo anterior, los consumidores podrán solicitar sin expresión de causa el bloqueo permanente de las tarjetas de pago a las que se refiere el artículo primero de la ley 20.009 mediante aviso a través de los canales o servicios de comunicaciones establecidos en el artículo segundo del cuerpo legal. A contar del bloqueo permanente, el proveedor no podrá cobrar los costos de administración, operación y o mantención. Perdón, Pedro, el artículo sí. segundo al que hace referencia. No le entendí, senador Arboe. El artículo segundo al que hace referencia es el de la 20.009, ¿no? Exacto. Ya. Sí, de la 20.009. Bueno, el punto es que en el texto aprobado por la Cámara y aprobado en general por el Senado, que está en la segunda columna, el Ejecutivo quiere rescatar esta norma que habría quedado suprimida. Y Jimena tiene también un punto que plantear. Sí, presidente, por su intermedio. Acá lo que corresponde es ajustar más bien la parte final de la referencia de la norma ya aprobada por la Cámara, y esto dice relación con la aprobación de otra norma que se hizo ahora en el segundo trámite por la Comisión y que dice relación con la competencia de los tribunales en esta materia. No sé si recuerdan la discusión, pero en el primer trámite se plantea que todos los asuntos relativos a la ley 18.010 eran competencia de los tribunales ordinarios de justicia. Sin embargo, la comisión estableció para otra referencia que existía, en donde sí hubo indicación, que los competentes eran los tribunales, los juzgados de policía local, como es en las materias de protección al consumidor. Entonces, esta norma, que ya fue aprobada, sin perjuicio de que la idea es mantenerla dentro del proyecto, habría que ajustar la referencia final para evitar que en una parte se diga que lo relativo a la 18.010 se ve por los tribunales ordinarios y en otra por los juzgados de policía local. Eso, adicionalmente, a cambiar la ubicación de esta norma, porque esta norma alude a la comisión de prepago en créditos de más de 5.000 UEFs. Entonces, la idea es moverlo, incluirlo como un párrafo segundo nuevo en la letra G del inciso segundo del artículo tercero, que se refiere a los derechos del consumidor financiero. Entonces, quedaría de esta forma. Letra G, los demás derechos establecidos en las leyes referidas a derechos de los consumidores, en especial aquellos consagrados en la ley 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica. Será aplicable a las operaciones financieras regidas por esta ley lo dispuesto en los incisos segundo y siguientes del artículo 10 de la ley 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica, con independencia del monto del capital adeudado. Quedaría ahí, sin la referencia a los tribunales ordinarios, lo que se había incorporado durante el primer trámite, que es contradictorio con lo ya aprobado por la Comisión. Pregunta. El inciso segundo y tercero de la ley 18.010, del artículo 10, es el que dice que los pagos anticipados que sean inferiores al 20% del saldo de la obligación requerirán siempre el consentimiento del acreedor.
Así es. Sí, comisión de El prepago. derecho a pagar anticipadamente en los términos de este artículo es irrenunciable. ¿Esos son? Sí, Ya, o sea, no se modifica la competencia, por lo que entiendo. no, tal cual. Solo se hace aplicable la segunda parte del artículo 10 de la ley 18.010. Así es, presidente, sin meterse en modificaciones de competencia de los tribunales. Y si esto ¿cuál sería el efecto si esto no se aprobara? Te lo planteo al revés la pregunta. Quedaría la norma con una referencia a la competencia de tribunales ordinarios, pero hay otra ya aprobada en el segundo trámite que... No, sí, eso lo entiendo, si me refiero al pago anticipado. No, es que la norma está tal cual, eso es importante para nosotros que se apruebe. Sí, porque se menciona el 10 completo, porque entonces ya está considerado el 20%. En lo Exactamente. Sí, ya. La idea es que ahora no exista el tope de comisión de prepago para los créditos de más de 5.000 UEFs. Eso es algo que lo discutimos también en su momento en la comisión. Sí, pero lo de la competencia me queda claro. Lo que no me queda claro es por qué usted dice que se hace aplicable solo a 5.000 UF si solo hace referencia a los incisos segundo y tercero, y el inciso de las 5.000 UF es en rigor es el segundo. Sí, porque si no se aprueba, para créditos de capital de más de 5.000 UF, está sin límite la comisión de prepago. Ya, pero de todas maneras, como se aplica el 10, no habría, sería lo mismo. Ya, sí. Entonces, se ofrece la palabra sobre este punto. Jimena, a ver si entendemos lo mismo. El inciso segundo es el que empieza, como hay letras entre medio, hay siempre un enredo con qué inciso es cuál. El inciso segundo del artículo 10 es el que empieza con la expresión sin embargo, ¿no? Sí. Y el inciso tercero es el que dice los pagos. Así es. Ya, ¿y por qué no hace aplicable el inciso cuarto a todo esto? Acá estamos viendo. ¿Por qué solo hace aplicable el segundo y el tercero y no el cuarto? Acá estamos. Un segundo, por favor. Porque el cuarto, el que dice el derecho a pagar anticipadamente los términos de este artículo, es irrenunciable. O sea, el único requisito para prepagar en los créditos de más de 5.000 UF es, para prepagar, digo, parcialmente, es pagar un saldo equivalente al 20% de la obligación. Sí. Pero cumpliendo con ese requisito, ese es un derecho irrenunciable. Y eso está en el inciso cuarto. Y usted solo mencionó el segundo y tercero, por lo que recuerdo. Sí, la referencia es al inciso segundo y tercero. ¿Por qué no el cuarto? Respondes incluirlo en un párrafo segundo. Termino, presidente, del Ministerio de Economía. Porque el original decía inciso segundo y siguientes, pero usted está proponiendo ahora solo segundo y tercero, y no hace referencia al cuarto, que dice que es un derecho irrenunciable en la medida que cumpla con el 20%. Sí, estaba viendo la palabra. José Tomás. Está viendo la palabra, ¿no? José Tomás. Ya, señor Otero. Sí, presidente. Solamente clarificar que usted tiene razón y efectivamente la nueva redacción debería ser idéntica, donde dice lo dispuesto en los incisos segundo y siguientes del artículo 10 de la ley. Perfecto. Y siguientes. Eso es lo que dice la redacción. Y eso incluye el inciso cuarto. Sí, lo que pasa es que usted había leído inciso segundo y tercero, por lo que recuerdo. No, presidente. Era la referencia a dónde tenía que ir ubicado la nueva redacción. Ya. Pero la redacción perfecto. Se mantiene tal cual. Perfecto, ya. ¿Habría acuerdo de la comisión con este cambio? De acuerdo. Ya, nadie supone que yo pueda recabar la unanimidad porque es algo formal lo que estamos haciendo. Aunque lo de las competencias no es tan formal, pero en el fondo no quedan como normas contradictorias.
Ujú. Presidente, ¿podría por última vez que alguien lea cómo queda? Ya. Jimena, ¿podría dar la lectura cómo quedaría, explicar de nuevo y leerlo? Podemos tratar de ver dónde quedaría situado, ¿no? Dividiendo la pantalla, si les parece. Sí, Álvaro, por favor, Sí. te lo encargo para que tenga más contexto. Lo que les señalaba, para repetir, es que corresponde ajustar la parte final del literal, lo referido a la competencia de los tribunales, pero no eliminar lo aprobado en el primer trámite, dado que la norma aprobada se refiere a que los consumidores podrán hacer prepago de obligaciones crediticias en obligaciones que sean de más de 5.000 UF, donde se establece el tope de la comisión de prepago. En este sentido, lo que corresponde es incluirlo en un párrafo segundo nuevo, a la letra G, segundo del artículo 3º, que se refiere a los derechos del consumidor financiero. Entonces, la letra G quedaría de la siguiente forma: los demás derechos establecidos en las leyes referidas a derechos de los consumidores, en especial aquellos consagrados en la Ley 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica. Será aplicable a las operaciones financieras regidas por esta ley lo dispuesto en los incisos segundo y siguientes del artículo 10 de la Ley 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica, con independencia del monto del adeudado. Ya, o sea, siempre se debe pagar el 20% independientemente que sea menos de 5.000 UF. Ajá. Sí, presidente, no requiere la autorización del acreedor. No, pero en el caso del... Perdón, ¿cómo opera el prepago en menos de 5.000 UF? Tiene En todo. el tema de 5.000 UF tiene que pagar un 20% mínimo para que proceda el prepago. ¿Cómo ocurre en las deudas de menos de 5.000 UF? No sé si el Ejecutivo nos podría clarificar ese punto. Sí, presidente, por intermedio. Sí. Al día de hoy, el artículo 10 de la Ley de Operaciones de Crédito de Dinero aplica para todas las operaciones de crédito de dinero, independiente de que hayan consumidores o no. Por lo tanto, el inciso tercero y cuarto, el tercero referido a aquellos pagos que sean inferiores al 20% del saldo, y el derecho a pagar y renunciar anticipadamente, aplican siempre independiente del monto del capital. Sin embargo, el inciso segundo, que se refiere al tope de las comisiones de prepago, opera siempre y cuando el capital del crédito sea inferior a 5.000 UF. Por lo tanto, hoy día, si hay un crédito que el capital es inferior a 5.000 UF, la comisión de prepago nunca puede ser más de un mes de intereses o un mes y medio, dependiendo si la operación es reajustable o no. Pero si el crédito excede las 5.000 UF, no hay tope. Es decir, puede haber un monto de comisión de prepago de 10 meses de interés, 11, o puede ser 0, pero no hay tope. Entonces, lo que busca esta norma es que en el caso de que las operaciones de crédito de dinero sean realizadas por un consumidor, el monto del tope, o sea, el tope de la comisión de prepago aplique siempre, independiente que la operación exceda los 5.000 UF. Por lo tanto, en este caso, lo que se está haciendo es hacer extensivo para los consumidores el tope de la comisión de prepago, aun cuando su crédito exceda las 5.000 UF. Quedó claro. Ya, porque el inciso segundo se refiere a las de menos, o sea, hasta 5.000 UF. Exacto. Y en este caso lo que dice la norma es, independiente del capital adeudado, para los consumidores va a ser... mes o mes y medio. Mes segundo. o mes y medio. Exacto. De capital. O sea, de intereses, perdón. De intereses. Exacto. Como comisión de prepago, para poner término al crédito. Ya, sí, esta norma es mejor para los consumidores. Sí. Perfecto. Sobre este punto, senador Durana, no sé si quiere que lo leamos de nuevo. No, estoy ok, presidente. Ya, entonces, ¿habría acuerdo con esta modificación? Sí.
Perfecto. Entonces, voy a recabar la unanimidad. Senadora Rincón está de acuerdo, senadora Aravena también, senador Durana, senador Arboe. Perfecto, entonces la aprobamos. Se elimina lo de los tribunales ordinarios, los amarillos, son los tribunales ordinarios, por lo que Sí, siendo coherente con lo se mantiene que la misma competencia que había se ahora. mantiene. Perfecto, hacemos otro voto. Sí, presidente, yo aprovecho de plantear un asunto que vimos también con Jimena respecto del orden de la letra G y de la H, en el sentido de invertirlos, porque ambos forman parte del artículo 3º, derechos y deberes del consumidor, y dentro de específicamente el inciso 2, que son derechos del consumidor financiero. Lo que estimamos es que lo que la Comisión aprobó como letra final es como una norma en sí misma con su propia regulación, con distintos párrafos. En cambio, la otra es una norma más general, más abierta, que sería mejor que estuviera al final. Entonces, lo que planteamos es considerar como letra G, ahí está en la pantalla, acudir siempre al tribunal competente conforme a las disposiciones establecidas en esta ley, y como letra H, la que antes figuraba como letra G, y que hay los demás derechos establecidos en leyes referidas a derechos de los consumidores. Es una sugerencia solamente por efecto de la arquitectura de la norma. No hay ningún cambio de fondo. Perfecto, habría acuerdo con eso. De formal. El senador Arboe está sintiendo, senador Durán está de acuerdo, senadora Aravena y Rincón también. Perfecto. Sigamos. Perfecto. Acá se hizo la adecuación correspondiente, no obstante, igual debe acordarse porque también a raíz de la entrada en vigencia de la ley sobre portabilidad financiera, cambiaron los 10 días, perdón, los plazos, porque en el proyecto aprobado por la Cámara dice los proveedores estarán obligados a entregar dentro del plazo de 10 días hábiles a los consumidores que así lo soliciten, los certificados y antecedentes, etc. En la ley de portabilidad financiera, ese plazo disminuyó a 5. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, perfectamente. Lo podemos entonces como artículo 121. Habría acuerdo por eso dejamos los plazos se acortan conforme a lo que aprobamos por la ley de portabilidad financiera. ¿Habría acuerdo? Ok. De acuerdo. Acuerdo. Entonces lo dejamos 5 días. Perfecto. Incluso era 5, ¿se acuerda que eran 5, 3? Era un mecanismo más complicado. Eran 3, dependiendo si era un certificado, eran 2 o más, pero como máximo 5 días. Era incluso más acotado, no va a llegar contradictorio incluso con el mecanismo. Es que aquí habla de los certificados y antecedentes, como en plural. Puedo estar equivocado, pero me acuerdo que era 3 días si era un certificado y 5 si eran 2 o más. Claro, por eso, porque acá esta norma está redactada en términos plural. Igual lo chequeamos igual, presidente. Sí. O lo otro es de acuerdo al plazo establecido en el artículo tanto de la ley tanto. Ya. Podríamos chequearlo para que no quede contradictorio. Perfecto. O más amplio. Sí. Presidente, lo que pasa es que aquí el plazo, la ley
habla en este inciso que se está modificando de 5 días. Lo que pasa es que el proyecto aprobado en general, que es anterior, hacía referencia a 10 días, que era lo que decía antes la ley vigente. Como eso cambió en el intertanto, nosotros tenemos que hacer la enmienda de referencia en esta ocasión. Sí, no, sí, yo entiendo el punto. Ujú. Nosotros modificamos el plazo y lo acortamos. Pero por lo que me acuerdo quedó, puedo estar equivocado, quedó más complicado. No era 5 días, era si era uno o más certificados. Se hacía un Sí, distinto. pero eso está en alguno de los incisos subsiguientes del nuevo artículo 17b, que no son modificados por por este proyecto de ley. ¿Mm? Porque la Sí, columna que pero está... el punto es ¿Mm? que sea coherente, que queden coherentes. Sí, sí, claro. Sí. O sea, hacer mención al mismo plazo. Lo vamos a chequear. Ujú. Presidente, Porque no vaya a ¿se ser que ahora. entendió? Sí, perdón, adelante, señor Otero. El inciso segundo del artículo 17d, que fue incorporado por la ley de portabilidad, como usted bien dice, establece específicamente que el certificado de liquidación se debe entregar dentro de los 5 días, y en el caso de que sea respecto de un solo producto, es en los 3 días hábiles. Por lo tanto, podríamos hacer la referencia al inciso segundo del artículo 17d. Eso era. Si por eso me acuerdo si era uno o varios. Y si es un producto, es 3 días. O sea, si yo quiero cerrar, por ejemplo, un crédito hipotecario o un crédito de consumo, o más bien traspasarlo a otro banco o otra institución financiera, son solo 3 días. Si quiero trasladar toda mi cartera y el crédito de consumo, el hipotecario y algo más, ahí eran 5 días. Entonces, si lo dejamos que en 5 días, pues lo vamos a dejar con un plazo más largo. Perfecto. Entonces, que sea solo un producto. Entonces, mejor hacer la referencia a la normativa. Perfecto. Y además, si se modifica después el otro artículo, se modifica a su vez este. También. Toda la razón. ¿Les parece que lo hagamos con referencia normativa a lo que ya aprobamos en nuestra ley? Y facultamos a la Secretaría para establecer la redacción correspondiente. Sí, de acuerdo. Jimena, ¿señora Arena está de acuerdo? Jimena, ¿de acuerdo? Felipe y José Miguel. ¿José Miguel está de acuerdo, Felipe? Perfecto. Estamos de Acordado. acuerdo. Inciso segundo, 17. Seguimos avanzando. Acá el número 10, en el artículo 17H, se suprimió la modificación que venía propuesta por la Cámara de Diputados. Avancemos. Este fue lo que hemos visto en una de las últimas sesiones y que ahora fue comentado por la Asociación de Bancos. No sé si corresponde, damos lectura igual para no hacer diferencia. Ya. Previo a la celebración de incorpora un nuevo artículo, el artículo 17N. Previo a la celebración de una operación de crédito de dinero, los proveedores deberán analizar la solvencia económica del consumidor para poder cumplir las obligaciones que de ella se originen sobre la base de información suficiente obtenida a través de medios oficiales a tal fin, debiendo informarle el resultado de dicho análisis. Asimismo, el proveedor deberá entregar al consumidor la información específica de la operación de que se trate. Con todo, en las instituciones de educación superior no podrá ofrecerse la celebración de contratos de operación de crédito y dinero que no tengan relación con el financiamiento de contratos de prestación de servicios educacionales. Los proveedores que incumplan lo dispuesto en el inciso anterior serán sancionados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17K. Un reglamento dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, suscrito además por el Ministerio de Hacienda, por el Ministro de Hacienda, disculpa, determinará la forma y condiciones que deberán observarse para dar cumplimiento a las obligaciones precedentes. Ya. Pasemos al siguiente. Pasamos al siguiente. Acá el número 11 pasó a ser número 13 con las siguientes modificaciones. La letra A
fue reemplazada por la siguiente. Reemplázase el encabezado del inciso primero por el siguiente. Artículo 20. En los casos que a continuación se señalan, el consumidor tiene derecho irrenunciable a optar a su arbitrio entre la reparación gratuita del bien o previa restitución, su reposición o la devolución de la cantidad pagada, sin perjuicio de la indemnización por los daños ocasionados. Este derecho deberá ser comunicado por el proveedor del producto o servicio en cada uno de sus locales, tiendas, páginas web u otros. ¿Avancemos? Es decir, 2 puntos tiene después del otro. Sí, tiene razón. ¿Por qué tiene 2 puntos? Bueno, porque parece que copió la... Ah, sí, porque es el encabezado del artículo. Así es. Ya. El Perfecto, encabezado, sí. ¿sabes? El encabezado, está bien, ya. Después la letra B fue reemplazada por la siguiente. Reemplazarla por la siguiente. B, intercálese en la letra E entre las expresiones, que ahí dice a qué se refiere la letra C, y este derecho siguiente. Sin perjuicio del anterior, no será necesario hacer efectivas las garantías otorgadas por el proveedor para ejercer el derecho establecido en este artículo. Ya. Número 12 pasa a ser 14, en el artículo 21, también el ejercicio de los derechos de la artículos 19 y 20. La letra B, intercalar a continuación de la expresión la letra C lo siguiente del señalado artículo. Más adelante. Ahí, la letra C de la Cámara de Diputados, y la Comisión acordó reemplazarla por lo siguiente. Reemplácese los incisos octavo, noveno por los siguientes. El consumidor podrá optar por ejercer la garantía o los derechos establecidos en los artículos 19 y 20 de esta ley a libre elección. El plazo que la póliza de garantía otorgada por el proveedor contemple y aquel a que se refiere el inciso primero de este artículo se suspenderán durante el tiempo en que esté siendo ejercida cualquiera de las garantías. La garantía otorgada por el proveedor no afectará el ejercicio de los derechos del consumidor establecidos en los artículos 19 y 20 de esta ley respecto de los bienes amparados por ella. El proveedor estará impedido de ofrecer a los consumidores la contratación de productos, servicios o pólizas cuya cobertura corresponda a obligaciones que el proveedor deba asumir de conformidad a la garantía establecida en la ley. Este es el número 13, pasó a ser número 15 sin modificación. Lo mismo con el número 14, pasa a ser el número 16 sin modificaciones. Acá, este proyecto, la Comisión de Economía introduce modificaciones en el artículo 27 sobre las restituciones pecuniarias que las partes deban hacerse en conformidad a esta ley, sobre su reajustabilidad. En el sentido de reemplazar reajustadas por los entes al día efectivo de restitución. Y dicho reajuste se calculará según la variación experimentada por el índice de precio consumidor, porque en esa parte ya se retoma el artículo vigente. Número 15 pasa a ser número 18 sin modificaciones. Después
El número 16, aquí nos adelantamos porque pasa a ser número 11 nuevo en los términos señalados en dicho numeral, el que incorpora el artículo 17N9. Esto es más bien una referencia para respetar el oficio de la Cámara, obviamente que tenemos que pronunciarnos sobre este número 16. Y ahí comenzamos con el Código Aeronáutico. El número 1 reemplaza el inciso final del artículo 131 por el siguiente. El transportador, sus agentes autorizados y explotadores de aeródromos y aeropuertos estarán obligados a informar a los pasajeros los derechos que establece el presente título, en conformidad a las condiciones que establezca la Junta Aeronáutica Civil, previa consulta al Servicio Nacional del Consumidor. Lo anterior sin perjuicio de que el transportador estará obligado a poner a disposición de los pasajeros folletos informativos con especificación de sus derechos en un lugar visible de sus oficinas de venta de pasajes y en los mostradores de los aeropuertos. Número 3. Avancemos. Aquí, la letra B, sustituir la letra B propuesta por el siguiente. Respecto a los derechos del pasajero cuando un vuelo ha tenido alteraciones en el sentido de demora, etc. Letra B, comida o refrigerios equivalentes a lo menos al 0,5 unidades de fomento cuando el tiempo transcurrido entre la hora de salida prevista para el vuelo inicialmente reservado y la nueva hora de salida fuera igual o superior a 2 horas. Cumplido el plazo anterior, el pasajero tendrá derecho a una nueva prestación y por el mismo valor, cada vez que transcurran 3 horas adicionales de espera. Las prestaciones de esta letra deberán entregarse dentro de cada periodo correspondiente, por lo que no serán acumulables y no serán aplicables mientras el pasajero no se encuentre presencialmente en el aeropuerto u opere las prestaciones de la letra C siguientes. Que eso ya son otras prestaciones cuando la demora es mayor. Después, en el artículo 133b, la Comisión agregó un numeral nuevo. En el artículo 133b, reemplaza el párrafo segundo del numeral I de la letra C por el siguiente. Acá. Cualquier cambio en el itinerario por adelanto, retraso o cancelación del vuelo deberá ser informado al pasajero por el transportador mediante comunicación escrita por el medio más expedito posible, indicando la causal del cambio. Para los efectos de esta comunicación y otras que sean necesarias, el transportador deberá requerir al pasajero en forma directa a través de sus agentes autorizados sus datos de contacto, tales como dirección, teléfono y correo electrónico. Este número 4 pasa a ser número 5, sustituido por el siguiente. Número 5 en el artículo 133C, que se trata de la hipótesis en que no se verifique el viaje, ya sea por causa imputable al transportador, al pasajero, por razones de seguridad o fuerza mayor sobrevenida. Se sustituye la frase, restituirse solo requerimiento en cualquier oficina de transportador aéreo a través de su sitio web por el siguiente. Ser restituida por el transportador con o sin requerimiento del pasajero dentro del plazo de 10 días
a través del mismo medio utilizado para pagar el billete de pasaje. Se refiere a las tasas. Y también se incorporan los incisos segundo y tercero nuevos que vamos a ver más adelante, que desarrollan la forma en que esto se hace. Ahí. No obstante, en el caso de no haberse podido materializar la restitución o en caso de haberse verificado el pago en efectivo, el transportador deberá contactar al pasajero con el fin de que éste señale el medio para efectuar la restitución. Contacto que deberá realizarse en el plazo máximo de 10 días, contado de que debió haberse verificado el viaje. Dicha restitución deberá efectuarse en un plazo máximo de 10 días, contado desde que el pasajero señale al operador la información necesaria para estos efectos. En caso de retraso injustificado, dicha restitución se recargará en un 50% en favor del pasajero cada 30 días. Una vez vencido el primer periodo de 30 días sin verificarse la restitución al pasajero, podrá este último optar por exigir la restitución al agente autorizado que haya realizado la venta, o bien persistir en la restitución y recargo conforme al inciso precedente. Lo anterior sin perjuicio del derecho del agente autorizado a repetir contra el transportador cuando corresponda. Eso fue lo último que aprobó la comisión en la sesión anterior. Asimismo, se incorporan los siguientes... No, eso está bien. Después el número 5 pasa a ser número 6, también con distintas modificaciones porque son distintos artículos. El artículo 133G se refirió a viajes fraccionados por tramos. Se sustituye viaje por servicio de transporte aéreo nacional o cabotaje. Se limita a lo que es transporte aéreo nacional. Después, en la letra H, cuando se viaja una familia y con menores de 14 años. La idea es sustituir lo que ahí sí, el texto, contar con sistemas para detectar que viaja una familia y asignar asientos contiguos al momento de la compra. En caso de que los asientos sean limitados, el transportador tomará las medidas. Por algo más simple, dice tomar las medidas necesarias para que los niños menores de 14 años viajen en asientos contiguos a los de un adulto. Después, en el artículo 133I, que fue bien debatido, finalmente la comisión acordó sustituirlo por el siguiente. La fecha programada para un viaje podrá modificarse o solicitarse la devolución del monto pagado si el pasajero prueba a través de certificado médico que está impedido de viajar. El certificado médico deberá indicar la razón del impedimento y las fechas entre las cuales el pasajero se encuentra impedido de viajar en avión. El pasajero deberá dar aviso al transportador antes del horario programado del vuelo y presentarle el certificado médico en el plazo de 24 horas a contar del aviso. Alternativamente, el pasajero podrá optar por solicitar la devolución del monto pagado dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha programada del viaje original. En caso de que el cambio se realice por un billete de pasaje de mayor valor, el pasajero deberá pagar la diferencia. La nueva fecha de viaje podrá fijarse en un periodo de hasta un año a contar de la fecha programada del viaje original. El derecho a que se refiere este artículo podrá ser invocado a sí mismo por el cónyuge o conviviente civil, los padres y los hijos del pasajero, siempre que se encuentren incluidos en la misma reserva. Lo destacamos con amarillo porque hicimos una pequeña modificación, pero es la redacción. Estimamos que de esa manera queda mejor resuelto, sin cambiar para nada el sentido de lo aprobado por la comisión. Y finalmente, el uso indebido o falsificación de dicho certificado médico será sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 202 del Código Penal. Presidente. Senador Durana. Con respecto a este artículo, quisiera evaluar con la comisión si es posible, en vez de que el certificado médico acredite fechas, si puede ser un periodo.
periodo de 30 días o un periodo de 40 días, porque acotarlo a fechas a lo mejor puede ser demasiado exigible. Una consulta, porque ahí en la indicación de la norma, claro, debe comprometer fechas, pero creo que fecha significa de tal día a tal día. En cambio, a lo mejor podría ser, frente a una enfermedad, podría ser que en un periodo de 15 días el usuario del billete de pasaje pueda efectivamente quedar en condiciones de poder viajar. Ya, pero lo que usted plantea es la emisión, No, es yo lo que lo dice el certificado, porque el certificado, claro, el médico lo emite un día y dice 15 días de reposo, por decir algo. Claro, eso es un periodo. Entonces, que se establezca que el certificado médico establezca un periodo más que casarse con una fecha. Y si dijera, el certificado médico debería indicar la razón del impedimento y las fechas o periodo, o el periodo o las fechas, entonces se puede emitir de las dos formas. De las dos formas, ¿sí? Y el periodo o las fechas, entre las cuales se encuentra impedido. Entonces ahí el certificado puede decir 15 días, 2 semanas, 7 días, o puede decir entre el 1 de enero y el 15 de enero, por decir algo. Claro. Ahora ahí yo no sé si será demasiada abundancia de periodo o la fecha entre las cuales, o el tiempo, o el periodo de tiempo. Indicar la razón del impedimento y el periodo. El periodo, ahí que se entiende que el periodo es de tiempo, ¿o no? Sí, el periodo, la fecha, está bien, presidente. Y el periodo, la fecha entre las cuales el pasajero se encuentra impedido de viajar en avión. Entonces el certificado puede decir 2 semanas de reposo, por decir algo. Exactamente. Aquí lo relevante es que el impedimento coincida con la fecha del viaje. Y el pasajero podrá repactar dentro del año, de todas maneras. Claro. Sí, básicamente no es que tiene que viajar apenas se mejore, sino que el periodo tiene que coincidir con la fecha de viaje y eso es lo que lleva a la postergación. Y después el pasajero verá cuándo lo reprograma. Por eso que creo que para el certificado médico, establecer un periodo o una fecha que puede ser periodo o más la fecha. En relación Entonces, hay que a la el dolencia certificado que médico pueda debería tener. indicar la razón del impedimento y el periodo o las fechas entre las cuales el pasajero se encuentra impedido de viajar en avión. Eso es, presidente. ¿Vamos? ¿Habría acuerdo con esa corrección formal de la comisión? De acuerdo. Yo no lo estoy viendo, porque estoy viendo en este momento el... Así que, Pedro, Y yo usted puede tampoco hacer lo veo todo. Escucho a la senadora Aravena y al senador Durana. Senadora yo estoy de acuerdo. Senadora Arboe. Yo no los puedo ver porque estamos con... Presidente, si me hace un pequeño resumen que tuve que tomar una llamada que era urgente. No, se agregó la palabra el periodo para que cuando se emita el certificado médico, en caso de no viaje, el certificado, cuando decía la fecha, decía entre el 1 y el 15 de enero. Pero el médico puede que el 1 de enero emita un certificado y diga que la persona no puede viajar durante las próximas 2 semanas. Perfecto. Entonces, en ese caso no son fechas, es un periodo. Entonces, el senador Durana planteó que el certificado pudiera considerar o periodo o fecha. Perfecto. Ya, está de acuerdo el senador Rincón. No veo al senador Arboe, porque no lo puedo ver en pantalla. ¿Senador Arboe? Sí. Ah, sí, ¿está de acuerdo? Perfecto. 5-0. Vamos a lo siguiente. Estamos terminando. Avancemos. Ahí esta ley no tuvo modificaciones. Y después están los artículos transitorios, que el proyecto considera un solo artículo transitorio, y ahora la comisión acordó introducir el siguiente artículo transitorio: la obligación sobre información básica comercial relativa a la duración del bien en condiciones previsibles del uso establecida en el numeral 1 del artículo 1 de esta ley, que modifica el párrafo tercero, numeral 3 del artículo 1 de la ley 19.496, será exigible transcurrido 8 meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial.
Y más adelante, para terminar, el artículo transitorio del proyecto de la Cámara pasó a ser el artículo segundo, reemplazado por el siguiente. La obligación de los transportadores de informar a los pasajeros de sus derechos de acuerdo a lo establecido en el número 1 del artículo 2 de esta ley será exigible transcurridos 2 meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Con eso terminamos la lectura y la Sí, y redacción había respecto- uno pendiente que no sé si la Pero sí, comisión quiere eso, considerar. eso le Sí. quería recordar, que el Ejecutivo quiere plantear que haya artículos transitorios respecto de otras disposiciones también. Sí, presidente, por su Jimena. intermedio. Hay 2 artículos que se aprobaron durante la discusión en el segundo trámite que establecen 2 reglamentos. Uno es en el artículo que aprobaron la sesión pasada, refería al préstamo responsable, y adicionalmente hay otra norma que es acerca del derecho a retracto, donde se establece un reglamento también para fijar los bienes y servicios en los cuales se puede excepcionalmente no establecer el derecho a retracto. Para esos 2 casos nosotros solicitamos a la comisión establecer una norma transitoria de un plazo de 6 meses para la dictación de estos reglamentos. Ya. ¿Habría acuerdo de la comisión para otorgar 6 meses para la dictación de estos reglamentos? No, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué plazo propone el senador Arboe? 3 meses creo que es suficiente. Ya, el senador Arboe propone 3 meses. Presidente, Sí, senadora Aravena. me gustaría que el Ejecutivo responda respecto de estos 3 meses. Si es que es posible que en estos 3 meses puedan, porque en muchas otras comisiones tenemos el mismo problema, el tema de los reglamentos. Ahora 6 meses no es mucho tiempo, pero si efectivamente no es tan complejo el poder elaborar los reglamentos de estos artículos. Entonces me gustaría la opinión de Jimena, por favor. Bueno, nosotros, presidente, por su intermedio hicimos un análisis con CERNAC y teniendo en cuenta los plazos que están tardando en Contraloría, en la revisión y el análisis interno que hay que hacer. Sobre todo en el caso del segundo reglamento, que es el que se refiere a los créditos, ahí requerimos tener una mesa en conjunto con el Ministerio de Hacienda, lo que hace un poco más lenta la revisión y la preparación de ese reglamento. Y en el otro es un trabajo más bien del Ministerio de Economía que nos hace tener un poco más de flexibilidad con los plazos, pero teniendo siempre en cuenta de que estamos en Contraloría con muchísimos reglamentos en trámite y que los plazos están siendo bastante largos. Entonces, para nosotros evidentemente el ideal es que sea en un plazo acotado, pero hicimos esta revisión y consideramos que en un plazo de 6 meses tendríamos la certeza de poder contar con los reglamentos. Resolvamos entonces si 6 o 3 meses. Sí, yo voy a... Presidente. Sí, adelante. Sí, yo voy a plantear que hemos hecho en otras leyes puesto plazos de 3 meses y los han cumplido. Mi percepción es que es perfectamente posible cumplirlos y además pensando sobre todo en las condiciones en que estamos hoy día, probablemente muchas de estas modificaciones van a ser beneficios directos a los consumidores y esperar 6 meses para poder recién entrar en vigencia me parece que es prometer algo a largo plazo que va a ser difícil de cumplir. Y mi percepción es que, o sea, que va a ser difícil de explicar, digamos. Y mi percepción es que efectivamente si en la Contraloría hay una demora, bueno, habrá que hacer las gestiones como corresponde. Pero el problema que se produce es que todavía tenemos leyes sin reglamento. Entonces, yo creo que hay que ponerle un plazo de 3 meses y eso va a obligar al Ejecutivo a ponerse de acuerdo más rápido, digamos, y hacer la pega un poquito más rápido. Si el mundo avanza mucho más rápido que la burocracia del Estado y hay que hacerlo más rápido. Así como se nos dice a nosotros en el Parlamento que aprobemos rápido las leyes, bueno, que el gobierno va a ver su pega.
Yo entiendo que el plazo presidente. es para la dictación, no para la toma de razón. O sea, el dictado tiene que entrar a la toma de razón de la Contraloría, pero la Contraloría ahí se podría demorar más tiempo incluso. Pero lo que se está estableciendo es cuando el gobierno debería tener redactado el reglamento e ingresado a la Contraloría. Esa es la Senador consulta, Turana. presidente. Senador Turana. Sí, la consulta es justamente la que usted hace, si finalmente 6 meses con toma de razón de Contraloría o 6 meses la redacción del Ejecutivo. Entiendo que si el verbo rector es dictación, es Lo que pasa, no la toma de razón, la dictación del decreto. Y en la firma del decreto por el presidente y los ministros, en este caso los ministros. Senador Arboe. sí, no, lo que pasa es que cuando han ocurrido situaciones, por ejemplo, que se han producido, si esto no es nuevo, donde el gobierno manda el decreto a Contraloría, Contraloría se lo representa, se lo devuelve, Ahí se retira. lo vuelve a reingresar, efectivamente, bueno, ahí hay una situación de demora en el trámite de toma de razón, pero si le ponemos 6 meses para que el gobierno dicte, aquí lo que puede pasar es que el gobierno lo mande al mes 5, digamos, recién a la Contraloría, entonces ese es el problema que creo que no es un buen incentivo. De hecho, el gobierno dicta el reglamento, lo ingresa a Contraloría, la Contraloría hace observaciones, el gobierno le hace cambios, y ahí puede estar un periodo bastante largo. Bueno, se ofrece la palabra sobre este punto. ¿Podemos sacar de pantalla el texto? Sí, senadora Yo creo Rincón. que coincido con el senador Arboe. Yo creo que de verdad ha habido harto tiempo. Esta ley, por Dios, que se ha extendido en su discusión y creo que 3 meses es un tiempo suficiente para poder abordar el reglamento. Okay, ¿y si aprobamos 4 meses unánime en la comisión? Senador Puel, senador Durán dice que da la unanimidad en la son 4 meses. Yo estoy de acuerdo, presidente. Estupendo. Lo aprobamos unánime en 4 meses. ¿Le parece, senador Rincón? Ok. Ya. Entonces mandatamos a la Secretaría a redactar estos 2 artículos. Sí. Yo creo que no es necesario que lo revisemos, pero es 4 meses, lo más importante, dictación para el reglamento. A los 2 reglamentos a los cuales ha hecho referencia Jimena Contreras. Quedó otro tema pendiente, que era desde cuándo se hacía exigible la obligación respecto de los proveedores de vehículos motorizados. También pedían una norma transitoria. También pidieron, presidente, por su intermedio, en el oficio que llegó, ellos sí solicitaron un periodo que era de 4 meses, me parece, Pedro. Que nosotros encontramos que es razonable para la entrada en vigencia de la norma, para que ellos hagan su... Creo que era más, creo que no sé si eran 6 meses o un año, pero podríamos dejarlo en 4 meses. Pedro, ¿usted tiene el oficio por ahí? Sí, no, tan a mano no lo tengo. ¿Tú lo tienes, Álvaro? Lo busco, un segundo. Hay que buscarlo. No tengo mano. Como esta ley se va a demorar porque parte de la Cámara, es probable que haya comisión mixta, Jimena pueden ya empezar a trabajar el reglamento. ¿Sí? Ya está. Nosotros siempre estamos trabajando, presidente. No, sí. No saben cómo esperamos que salga luego esta ley, porque como señaló el senador Arboe, para nosotros lo principal es poder entregarle estas buenas noticias a los consumidores. Este proyecto tiene muchas medidas que son muy buenas para el consumidor. No, y usted es muy eficiente, así que siempre Un lujo, rápido. Un lujo. Gracias. Hemos tenido buena experiencia que también en el proyecto de portabilidad la representante del Ejecutivo fue muy eficiente. No así en otras comisiones. Es que son mujeres, pues.
No así en otras comisiones, como la senadora Sí. Aena les puede contar algunos ejemplos. Sí, puedo dar fe de eso. En que no son mujeres, en que no son mujeres. Yo no quise decirlo, no quise decirlo. Porque tenemos, no lo vamos a experiencia. nombrar, no lo vamos a nombrar, pero tenemos otra experiencia. Sabemos todo, presidente, de quién se trata. En otra Sí. comisión, que siempre esas cosas se demoran. No, acá tengo una carta LAC del 24 de agosto, pero no se refiere específicamente a una ¿Y en norma comisiones sin transitoria. papel está o no? A ver si la puedo bajar acá. Ah, tiene razón, sí. Claudia Carmen nos puede ayudar. En eso Claudia. estoy. Ah, Sí. gracias. ¿Esto está en presentaciones o no? No, en Sí. presentaciones no hay nada. ¿Presentaciones? Así es. Muchísimo. Tenemos una ANAC 25 de julio, yo creo que es posterior a esa, ¿no? Presentación ANAC. Sí, yo creo que es una carta que mandaron después, presidente. Este fue acá una 24 de agosto, pero no aparece en mención de ese punto específico. Hay una carta el 22 de junio. Los canales mandó muchos documentos. Por lo menos 5. Presidente, mientras buscan el documento, a propósito de la norma que quedó pendiente, la de las cláusulas de los contratos de adhesión, ¿le parece que el CERNAC pueda explicar cuáles son las implicancias? Ya, perfecto. Andrés. Gracias, Jimena. Por su intermedio, presidente, la opinión del CERNAC es que el nuevo artículo 17A, el inciso final que se propuso, recoge con cabalidad todas las ideas propuestas en el artículo 16, letra H. En ese sentido, la idea más importante que se aporta en esta comisión es la de establecer como cláusula abusiva la prohibición al establecimiento de mecanismos más gravosos para el consumidor, y eso, como se mencionó, se recoge en el 17A. Con todo, a efecto de evitar cualquier discusión, proponemos que la frase destacada por usted, que parte con, en este caso, el consumidor podrá ejercer sus derechos y poner término al contrato en la misma forma y condiciones utilizadas para dicha contratación, se agregue inmediatamente en el artículo 17A, inciso final, luego de todo pacto en contrario se tendrá por no escrito, de tal manera de recoger las ideas y moverlas al nuevo artículo que, como hemos señalado, la idea es que evitar una doble regulación sobre la materia, manteniendo siempre las ideas propuestas en esta comisión. Pero el prepago, el único derecho. Don presidente, solo un tema de ignorancia personal. Sí. ¿Ignacio pertenece al ministerio? Es representante del CERNAC. Ah, perfecto, ok, ya. No, perdón, disculpe, no lo sabía. Presidente, nuevamente, el artículo 17A, como se está proyectando, lo que hace es prohibir el establecimiento de cláusulas que pongan más exigencia al consumidor para terminar el contrato que aquellas para la contratación. De tal manera que en la práctica, si un proveedor establece estas condiciones, se tendrá, en términos sencillos, se tendrá como que la cláusula no estuviese escrita, nula, y por tanto el consumidor tendría de ahí inmediatamente un derecho que, efecto propio de la nulidad, es como si no estuviese escrito eso, de tal manera que podría dar término al contrato en la misma forma, conforme a las reglas generales que el contrato se celebró, de tal manera que la frase, esto pasa a ser una especie de formalismo, pero en la práctica el consumidor podrá ejercer sus derechos, no hace más alusión que a la terminación del contrato, toda vez que la regulación del 16 letra H es exclusivamente respecto a la terminación del contrato. Perdón, ¿pueden poner cómo está la letra A?
Perdón, o quizás estoy haciendo mal la cita. El artículo que se borraría, no sé si lo pueden poner en pantalla. Sí. Es H. H, ¿no? Sí, 16. 16H. Ya, pues me faltó la letra H, me faltó la segunda parte. Ese chiste es muy fome, pero no importa. Tengo peores, en todo caso. Y ahí está. En la parte de arriba, claro. Está la H. Establezcan medios a través de los cuales los consumidores deban ejercer sus derechos. Y el encabezado del artículo no producirán efecto alguno. Ya, pero lo que yo digo es, ¿por qué borramos establezcan medios a través de los cuales los consumidores deben ejercer sus derechos? ¿Por qué no dejamos un punto? Sobre eso, es un tema solamente de técnica legislativa. El artículo 16 contempla cláusulas abusivas, de tal manera que, en términos concretos, solo podría establecer normas prohibitivas y no un deber de información. O sea, no podría quedar, por ejemplo, 16H, los proveedores deberán informar los mecanismos para ejercer los derechos. No, pues yo digo otra cosa. H, establezcan medios a través de los cuales los consumidores deben ejercer sus derechos. Punto. Nuevamente, lo que usted está haciendo ahí es establecer un deber de información. Es decir, que los proveedores deben informar la forma en que se deben ejercer sus derechos. Pero el artículo 16 lo que contiene son normas prohibitivas. ¿Qué cosas no se pueden hacer en los contratos? No sé si me explico. Sí, se entiende, ya, se entiende el punto. Ya. Entonces, y no es necesario establecer eso, que establezcan medios a través de los cuales los consumidores deben ejercer sus derechos. Si tú quisieras establecerlo de manera expresa, se podría hacer sin perjuicio que uno podría considerar que ya está establecido dentro de la información básica comercial. El servicio ha trabajado en ello, incluso se podría dictar una circular al respecto, pero pero el problema circunstancial que dio origen a esta norma eran las barreras de salida y las prácticas que se pusieron en su momento que impedían a los consumidores salirse de los contratos. Son dos temas distintos. Sí, sí, sí. Vamos a revisar aquí. Yo digo lo siguiente, mira, el encabezado del 16 dice: no producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones que H establezcan medios a través de los cuales los consumidores deben ejercer sus derechos. Lo que ahí se está prohibiendo, lo que ahí no puede ser efecto alguno, es que el contrato de adhesión establezca una forma para la cual los consumidores ejercen los derechos que sea distinta a la establecida en la ley. Totalmente de acuerdo. Si, por su intermedio, presidente, si deseara hacer eso, habría que modificar la técnica legislativa, toda vez que si usted revisa los otros literales del artículo 16, todos parten con no producirán efecto las cláusulas que alteren la carga de la prueba, por ejemplo. De tal manera que lo que habría que hacer ahí sería, nuevamente, si es que esa es la intención, que no fue discutida en su momento, hasta donde puedo recordar, que el ejercicio de los derechos. Nuevamente, ¿qué es lo que se quiere prohibir? Porque estamos mezclando dos normas. El artículo original que se discute, lo que se hace es que se prohíbe que se termine de manera distinta que se inicie. La idea que usted propone, que no está contemplada en esta norma actualmente, en el actual 16 letra H, toda vez que no existe una norma prohibitiva respecto al ejercicio de los derechos, habría que establecer un nuevo texto y una nueva discusión al respecto, porque lo que se está prohibiendo ahora en el 16 letra H es condiciones más gravosas para aquellas utilizadas en la celebración. Y en la celebración no se ejercen derechos, sino que solo se contrata. Entonces, en teoría, lo que el artículo dice es solo una prohibición respecto a la terminación y no respecto al ejercicio.
Por su intermedio, presidente, Francisca Sí, Barrientos del CERNAC, quisiera adelante. hacer algún par de precisiones de mi compañero que nos acompaña en esta sesión. Respecto de su consulta, presidente, ¿por qué no incorporar una nueva tipología de cláusula abusiva que prohíba el ejercicio de los derechos? Si toma en consideración la letra G, hoy en día vigente, habla de un desequilibrio grave en las prestaciones del contrato, ¿cierto? Un desequilibrio en los derechos y obligaciones del contrato. Esa es la fórmula genérica que existe a nivel mundial, todas las legislaciones de consumo lo tienen, y toda la doctrina ha explicado que este desequilibrio importante en los derechos y obligaciones considera, ¿cierto?, el ejercicio de los derechos, el ejercicio de los derechos. Si bien parece valorable la idea de regular de forma expresa la prohibición de establecer cláusulas que restrinjan el ejercicio de los derechos, se considera que ya estaría incluida esa regla, ¿cierto?, bajo la tipología genérica del artículo 16, letra G, ya vigente, presidente. Ya, entonces, lo que usted dice es que el no establecer o restringir la forma en la cual se ejercen los derechos en una cláusula contractual está considerada dentro de la letra G, que se refiere a las exigencias de buena fe, que no puede haber exigencias en contra de las exigencias de buena fe. Claro, claro. Y así se ha sancionado. Tenemos fallos y la doctrina así lo establece. Ya. Entonces le agregaríamos la parte... Ya. Sobre esto se hace la palabra. No sé si habría acuerdo con la propuesta del Ejecutivo agregando que las cláusulas, que toda cláusula en sentido contrario, no sé cuál fue el formulemo que ocupó, pero que no produciera efecto alguno. ¿Habría acuerdo con esa propuesta? Yo estoy de acuerdo, presidente. Pedro, de todas maneras habría que señalar en el informe que se entiende que el establecer está en la letra G, claro. Formas a través de las cuales se ejercen los derechos estarían al margen de lo que establece la ley o más restringidas de lo que dice la ley, estarían en contra de lo establecido en la letra G, en contra de las exigencias de buena fe. Por su intermedio, presidente, recordar que la intención del servicio es que quede la regulación en el 17A, no en el 16 letra G. Sí, no, pero estamos planteando otra cosa. Lo que se dice es que estaría en contra del 16 letra G, eso es lo que se acaba de decir, el que se establezca una forma de ejercicio de derechos más restringida que la que establece la ley. Me pongo la siguiente hipótesis, que en el contrato se diga que los derechos se podrán ejercer presencialmente o a través de cartas certificadas presentadas ante el no sé, un determinado proveedor. Eso entendería que va en contra de las exigencias de la buena fe. Y por tanto no podría estar considerado. No produciría efecto alguno. En los contratos de adhesión, una cláusula que estableciera o que estipulara aquello, conforme a lo que establece el 16. Por su intermedio, presidente, claro, ¿Sí? Efectivamente es así. El ejemplo que usted pone es un fallo paradigmático en materia de consumo y se ha sancionado varias veces. No estamos hablando de técnica legislativa, estamos hablando de algo distinto, que es en caso que se estableciera una cláusula que fijara una forma más restrictiva para ejercer los derechos de las que establece la ley, por lo que yo he escuchado aquí de la representante del CERNAC, eso sería una cláusula que va en contra de las exigencias de la buena fe. Y por tanto, conforme al encabezado del artículo 16, no produciría efecto alguno. Ya por lo menos estuvo más suave la reunión. Efectivamente, presidente, por su intermedio. Pero eso es importante que tiene el informe. Sí, voy a dejar esa constancia, presidente, pero solamente una constancia, no modifica el texto vigente. Entiendo, ¿cierto? Ibarra el apellido, ¿no? Labra. ¿Ah? Ignacio Labra. Ignacio Labra, perdón. Ignacio Labra. ¿Podría leer nuevamente la propuesta de texto que usted hizo? Sí, se las mando a través de Jimena, si desea. ¿Ya? Que la vean.
Jimena, si nos puede ayudar, por favor. Sí. Se produciría una modificación de texto. Sí, por Sí, su es que se intermedio. agrega, que no producirá efecto alguno. El 17A. El 17A. Acá lo recibimos de Jimena. ¿Tú puedes compartir pantalla, Jimena? Ignacio también podría compartir si quisiera. Pues, déjame, yo lo tengo en formato WhatsApp. Un segundo. Un segundo. Ahí va, ahora estoy compartiendo. Senadora, veo muy joven al asesor del CERNAC porque como está con polera. ¿Ahí lo ven? Sí. Lo que se ¿Se unió? agrega es esto, presidente. Es lo que usted había pedido que se dejara de manera expresa, recogiéndolo de la propuesta del 16H, para que no quedara eso sin señalarse. Sí, pero ahí habíamos dicho que era menos gravoso. ¿Se acuerda que habíamos dicho que la forma de término de contrato? A ver. Sí, es lo que sale al principio. No puede ser más gravoso, claro. Sí. Dice, los proveedores no podrán condicionar el término del contrato al pago de montos adeudados y en ningún caso establecer condiciones más gravosas que aquellas exigidas para su celebración. Ya. Los pactos contrarios se tendrá por no escrito. Así es. Y después está, en este caso, el consumidor podrá ejercer sus derechos y poner término al contrato en la misma forma y condiciones utilizadas para dicha contratación. Sí, pero eso contradice a lo de que Sí, no porque, condiciones sí, más gravosas. tiene razón. Eso lo contradice. Ejercer sus derechos y poner término. Vamos, dice. En este caso. No, pero yo entiendo que lo que el CERNAC nos acaba de decir es que si un proveedor establece formas de ejercicio de derecho más restrictivas que la de la ley, eso va en contra del 16 número G, que se refiere a la buena fe. Desigualdad. La desigualdad. Así es. Que dice, textualmente, estoy buscándolo acá, dice, en contra de las exigencias de la buena fe, atendiendo para estos efectos a parámetros objetivos, causan el perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones que para las partes se derivan del contrato. Si acogemos esa explicación, que además se ha señalado que está corroborada por reiterada jurisprudencia, entonces podríamos eliminar completamente el amarillo. Yo entiendo que eso es lo que argumentó el Ejecutivo. Así es. Ya, Presidente. Sí, senador Rincón. ¿No debiera decir más gravosas para el consumidor? Arribita de donde está el cursor ahora. Sí. Más gravosas para el consumidor que aquellas exigidas para su celebración. Arriba del amarillo. Sí. Ahí. Más gravosas para el consumidor, acá. Ahí. Eliminar entonces esto porque entendemos y queda como constancia en la historia de la ley que la referencia al ejercicio de los derechos está contenida en la letra G, ¿cierto? Del artículo 16. O sea, yo tengo mi duda, pero el Ejecutivo insistió en eso. Duda. No sé si lo que abunda no daña. ¿Cuál es el problema? No daña. Lo que pasa es que el Ejecutivo ha insistido en que está en la letra G. Lo que pasa es que claro si lo mantuviéramos,
lo que está claro es que y poner el término del contrato de la misma forma y condiciones utilizadas para dicha contratación, eso está de más, porque eso va en contra de la más gravosa. Si mi tema era ejercer los derechos. Mm. ¿Qué es lo que yo digo? A ver, para que se entienda por parte del Ejecutivo. Que el proveedor no puede en el contrato establecer una forma de ejercicio de derecho más restrictiva que las que establece la ley. O que sean incluso más gravosas que la forma en la cual se celebró el contrato. No estamos hablando aquí del término del contrato, estamos hablando del ejercicio de derechos. El ejercicio de derechos, no, estoy hablando de un derecho que se puede ejercer directamente ante el proveedor. Se le dice... Señora Rincón, usted es creativa en estas materias. Así nos puede ayudar. No es que sea creativa, pero estaba pensando que, a ver, primero lo que se agregó arriba me parece que es importante para que no haya duda respecto de quién. Sí. A mí no me molestaba esto y no entiendo que el Ejecutivo lo quiera sacar. Sí, lo que pasa es que la segunda parte contradice la primera. Sí. Cuando dice poner término al contrato, lo obliga a hacerlo de la misma forma que contrató. Y está claro que, lo que a propósito de su indicación, que está acogida en esta propuesta, en la discusión llegamos a la conclusión que lo importante es que no fuera más gravoso. O sea, si yo contrato presencialmente, podría poner término remotamente, de forma remota, a un contrato. Y el proveedor no me puede decir, ¿sabe qué más? Como usted contrató presencialmente, tiene que venir a ponerle término presencialmente. Como que está obligado a hacerlo de la misma forma. Cuando se dice poner el término de la misma forma, se obliga que si la contratación fue presencial, el término de contrato sea también presencial. Y hemos planteado que eventualmente podría establecerse formas alternativas. Que lo que no podía hacer es que esas formas fueran más gravosas, pero obviamente pueden ser menos gravosas. Entonces la segunda parte contradice. Y por otro lado, la propuesta que yo había hecho, de mantener la letra H hasta el encabezado, establezcan la forma en la cual se ejercen sus derechos. El Ejecutivo señala que eso por técnica legislativa, pero yo creo que eso efectivamente es una prohibición. La letra H, solo con el encabezado, no es un deber de información, como lo establece el artículo 17A, sino que es una prohibición. Claro, porque es una... A través de la fórmula que no puedo ser efecto alguno. Cláusulas prohibidas. ¿Perdón? Es una norma que se refiere a cláusulas prohibidas, por eso es esa la forma en que se plantea. Ahora, tal como usted señalaba, puede generar conflictos de interpretación con lo que ahora establecimos en el artículo 17A, que es básicamente la terminación de los contratos. Me ayuda una propuesta, que es la siguiente. Es eliminar lo que está en amarillo y mantener el encabezado del 16H. Establezcan medio a través de los cuales... O sea, dejarlo este artículo como estaba, agregando que no produce efecto alguno, y mantener el encabezado del 16H. No sé si pueden poner, Pedro puede poner en pantalla el 16H el encabezado. Perdone, presidente, eso implicaría que dejemos el H con el encabezado y eliminamos el resto y este queda como está.
Este queda como está. Yo estoy de acuerdo. Y el 16H Sí. que establezca la forma en la cual pueden ejercer sus derechos. Claro. No considera afectar alguno los contratos de adhesión, las cláusulas o estipulaciones que ahí se puede precisar de forma más restrictiva que lo que establece la ley o algo por el estilo. Establezcan medios a través de los cuales los consumidores deben ejercer sus derechos, punto. O una posibilidad de poner H, establezcan medios a través de los cuales los consumidores deben ejercer sus derechos más restrictivos de los que establece la ley. Eso sí podría ser, O presidente. lo otro es agregar una expresión que diga, no pudiendo condicionar el ejercicio de los referidos derechos a efectuarse. No, déjeme ver si esa puede ser una fórmula y con eso lo mantenemos. Déjame ver que aquí no hay ninguna propuesta, pero la voy a proceder. Diga, establezcan medios a través de los cuales los consumidores deben ejercer sus derechos. Establezcan medios más restrictivos que los que fija la ley, a través de los cuales los consumidores deben ejercer sus derechos. Punto. Oye, le pregunto al CERNAC si es apropiado, por ejemplo, para evitar meternos en la redacción, más que establezcan medios, limiten los medios a través de los cuales los consumidores pueden ejercer sus derechos en conformidad a la ley. Por su intermedio, presidente, claro, podría ser una buena técnica legislativa la expresión limiten, porque sería una norma prohibitiva y además nos permitimos sugerir que además de lo que dice la ley, las leyes, en consideración a otras reformas impulsadas en este contexto, tomando en consideración que no solo la ley de protección al consumidor rige la relación de consumo, sino que otras leyes, como se ha discutido en ocasiones anteriores. Ya. Yo había planteado la ley como expresión de la ley como un todo, ¿eh? Sí. No es esta ley, pero si queda mejor que las leyes entonces. Si Con más el preciso. ordenamiento jurídico. No las leyes. Por su intermedio, presidente, ¿Sí? también si es posible sugerir que dase constancia en la historia de la ley que la nueva letra H, que en este momento se discute, se complementa también para efectos de su interpretación con la letra G vigente. ¿Sí? Pedro está tomando nota de todo, junto con Álvaro. De todo. Presidente, encontramos. Ya, perdón, ¿cuál sería la dato. redacción propuesta entonces? Hablaba de limitar, ¿no? Limiten, no establezcan, limiten. Limiten los medios a través de los cuales los consumidores deban ejercer sus derechos en conformidad a la ley o en conformidad al ordenamiento jurídico. ¿Cuál era la redacción para que fuera más amplia? O las leyes. Conformidad a las leyes. Puedan ejercer sus derechos, ¿no es cierto? Sí, puedan. Sí. Limiten los medios a través de los cuales los consumidores pueden ejercer sus derechos puede ser en conformidad a las leyes o de conformidad con las leyes. ¿No será mejor en conformidad a las leyes? No, está bien, ya da lo mismo. Entonces, quedaría, no producirán efecto alguno en los contratos de adhesión, las cláusulas, estipulaciones que limiten los medios a través de los cuales los consumidores puedan ejercer sus derechos en conformidad con las leyes. Ahí queda bien. Y entonces y se elimina lo que. Exacto. Todo lo otro ya está considerado en el nuevo. En la letra G. O sea, la letra H queda de esta manera y el 17A queda como venía entonces aprobado también, ¿no? Así es. Sí, Pero con la condiciones redacción más que vimos, gravosas. con la última redacción que vimos. Sí, de acuerdo. Ahí está. Que esta no la recoge, la redacción que está aquí en el comparado no recoge lo que recién presentó el Ejecutivo, no lo tiene incluido todavía. Esta parte. Habría que agregarla después.
Si hacemos este ajuste acá en la letra H, el artículo, el 17A debiera quedar tal cual como está. En el fondo, la situación del ejercicio de los derechos ya queda contemplado en la letra G del artículo 16. O sea, la letra H del artículo 16, perdón. Entonces la H terminaría en conformidad con las leyes, perdón, presidente, Exacto, senadora, está ahí. y ahí se eliminaría el resto. Correcto. Y entonces el inciso final del 17A quedaría los mismos términos que están aquí presentados en el comparado. En la última redacción, el último que se puso en pantalla, no sé si lo tiene. No, lo que dice la Jimena Contreras es que queda lo que está ahora. Eso es lo que hay A que ver, dilucidar ¿podemos entonces. leerlo de nuevo? Voy a subir acá para que... Hay que saber... Está en la parte de abajo, que es lo que se incorporaría como inciso final del 17A. Dice, Al momento de la celebración del contrato deberán informar los mecanismos y condiciones para que el consumidor pueda dar término al contrato. Los proveedores no podrán condicionar el término al contrato al pago de montos. Todo control de letra por no escrito. Sí, eso es. Así es. Muy claro. Perfecto. Presidente, ANAC, respecto al artículo 12C, hablaba de 6 meses a 12 meses para como postergación en la entrada en vigencia de la norma. Ya, estamos claros que acordamos que la Secretaría va a redactar los dos transitorios respecto al reglamento y debería redactar esto y deberíamos decidir el plazo, ¿no? Ahí está, Álvaro lo tiene en pantalla. Ya. No, pero está claro, ellos piden entre 6 y 12 meses. Se ofrece la palabra para ver cuánto es lo razonable. Si lo dejamos en 6 meses, ¿habría acuerdo? Si al gobierno le pusimos 4 meses, incluso era un plazo mayor. En Ahora Rincón. Perdón, presidente, ¿cuál es esa petición exactamente? Lo que Es se una estableció... petición de la... se estableció una obligación del deber de informar sobre los talleres y mantenciones al momento de adquirir un vehículo. Ok, yo no tengo problema con eso. ¿Cuáles son las mantenciones que se tienen que hacer y cuáles son los talleres donde se podrían hacer? Y el valor de las mantenciones. Y el precio estimado. El precio estimado. Entonces, ellos lo que dicen es que requieren adecuar sus procesos para que la venta de nuevos vehículos efectivamente incorporen este deber de informar y están pidiendo un plazo desde la publicación de la ley. Entonces, podrían ser 6 meses. Incluso podrían ser 4, si es lo que le pedimos al Ejecutivo para su reglamento, pero bueno, Presidente, ¿cuál sería la razón de darle un tratamiento especial a ANAC? Lo que pasa es que si la ley sale publicada mañana, al día siguiente tienen que empezar a entregar esta información. Y ellos tienen que hacer, tienen que, digamos, establecer procedimientos para entregar esta información. Porque, mira, podemos ir al artículo 12C. Al 12C para que el senador Rincón vea cuál es la obligación. Impone obligaciones al proveedor de automóviles. ¿Pero cuál es para poder verla bien? Sí, vamos a ver en la 12C. Ahí lo vamos a poner en pantalla. Pedro, ¿puedes dejar de compartir pantalla porque no me responde en este minuto? Yo no estoy compartiendo. O sea, No, yo estoy compartiendo, pero no, ¿Quieres no que yo puedo dejar de comparta? compartir. Si Perfecto. puedes dejar de compartir, claro, por favor.
Acá me- ¿Cómo? No entiendo cómo... ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Tú ¿Que puedes yo dejar, comparta? dejar de compartir? Y si tienes tú el comparado, compartirlo tú, por favor. Sí. A mí no me responde ahora. Déjame buscarlo. Entonces, ya, acá lo tengo. Voy a compartir pantalla. No puedo compartir pantalla, dice. No me dejaron. Se ve el 12C ahora, se sigue viendo la carta. Sí, se sigue viendo la carta. De informática, ¿hay alguien que esté con nosotros de apoyo? Sí, ¿qué sucede? Es que se Mira, bloqueó no la puedo opción dejar compartir. de compartir. No veo los comandos del Zoom. Tiene en mi dispositivo. habilitado para que comparta cualquier persona, pero el que está compartiendo en este minuto tiene que dejar de compartir. Es Álvaro, pero nos dice que no puede dejar de Ahora compartir. pude. Ah, ya. Ah, entonces ahora comparto yo. Ahora puedo. Ya, dale. Ahora comparto yo. Ahí está entonces el artículo 12C, que establece las obligaciones para los proveedores de vehículos motorizados nuevos. Dice, deberán informar al consumidor de manera clara e inequívoca antes del perfeccionamiento del contrato de compraventa o de arrendamiento con opción de compra, aquellas exigencias obligatorias justificadas para mantener vigente la garantía voluntaria del vehículo. En el caso que se exijan mantenciones obligatorias, se deberá informar el listado de todas estas, incluyendo sus valores estimados, así como también una nómina de todos los talleres o establecimientos de servicio técnico autorizado donde se podrán realizar dichas mantenciones. Los fabricantes, importadores y proveedores de vehículos motorizados nuevos no podrán limitar la libre elección de servicios técnicos destinados a la mantención del bien, salvo que se trate de mantenciones que, por sus características técnicas específicas justificadas, deban ser realizadas por talleres o establecimientos de servicio técnico expresamente autorizados. El proveedor deberá proporcionar al consumidor otro vehículo de similares características mientras dure la reparación de un vehículo motorizado, cuando el ejercicio de la garantía legal o voluntaria conlleve privarlo de su uso por un término superior a 5 días hábiles. Ese es el tenor del artículo. No habíamos precisado que era por un hecho imputable al consumidor. Perdón, no imputable al consumidor. ¿Te acuerdas que habíamos planteado que... Jimena, no sé si usted se acuerda. Sí, yo me acuerdo perfecto, me acuerdo, ¿no? Habíamos agregado por un hecho imputable. No sé si... Es que puede ser que ese imputable lo haya estado en la norma de reparación, en garantía. Ahí lo pusimos expresamente, esa redacción. Porque se supone que el deber de proveer un vehículo es cuando se retrasa por un hecho no imputable al consumidor. Por el ejercicio de la garantía legal, exactamente. Sí. Ah, y en el caso de la reparación debería ser el mismo principio, o incluso con mayor razón. El proveedor deberá proporcionar no imputable al consumidor. Debiera ser, pero no está en la última versión. Entonces, ¿por qué no? ¿Habría acuerdo de la comisión de precisar que el hecho, o sea, por un hecho propio el consumidor no puede exigir, o por un hecho de su responsabilidad, un vehículo de reemplazo? Presidente, yo creo que está implícito porque dice que se refiere
El ejercicio de la garantía. El ejercicio de la garantía legal o voluntaria. Un desperfecto, por ejemplo. Y en la garantía legal ¿y cómo esto está? La garantía legal, recuerde, presidente, que a todo evento. La garantía legal. Bueno, senador Rincón. Implícito. Senadora Rincón, no sé si nos está escuchando. Entonces la pregunta es si es necesario establecer un plazo. Sí, a ver, presidente, a mí lo que me complica, yo leo la norma, que es esta, ¿no? La que supuestamente están pidiendo plazo. Sí, esta. No, esta es la norma y ellos quieren que para esta norma se fije un plazo porque ellos necesitan un plazo para adecuar sus procesos internos, para proporcionar esta información, para elaborar el listado de talleres, para elaborar los precios estimados. ¿Sabes lo que me pasa, presidente? ¿Sabes lo que me pasa, presidente? Que hoy día ellos hacen esto, esté o no esté regulado, tienen contratos, etcétera. Entonces me parece que darles 12 meses, 6 meses para que hagan esto que ellos lo hacen, de verdad me parece que es un poquito mucho. Perdone, presidente, pero ¿podría leer las argumentaciones de la carta? ¿Cuáles son los fundamentos, por favor, Pedro? Sí. Álvaro la tiene a mano, se voy a dejar de compartir. Ahí dice, el entendido que el artículo 12C impondrá a los proveedores de vehículos motorizados una nueva obligación legal constituida por un deber de informar y un nuevo tratamiento hacia los talleres y mantenciones, así como por una nueva obligación de proporcionar un vehículo de reemplazo obligatorio, y siendo dichas obligaciones un hecho inédito para esta industria a nivel local, es que venimos a solicitar un artículo transitorio que consagre una implementación diferida de estas obligaciones y aconsejan un periodo de adecuación que vaya entre 6 a 12 meses, contado de que se publique la ley en el diario oficial. Presidente. Senadora Arenal. Yo creo que es importante el párrafo que continúa en relación a que efectivamente nosotros no somos productores de vehículos, sino más bien importadores, y que de una u otra manera tiene que haber cierta vinculación, como bien dice ahí, con las casas matrices, y la mayoría son, digamos, asiáticas en su gran mayoría. Yo creo, no sé, a mí me da la impresión que dado que estamos mejorando esta situación para el consumidor, yo creo que los 6 meses que ellos están solicitando es razonable para que la industria se adecue a estas normas, considerando además que si bien ha habido un aumento de venta en estos últimos meses, en general, digamos, la economía mundial y nacional no está en su mejor momento, entonces ese contexto también yo creo que hay que considerarlo a la hora de exigirle a un sector de la economía, digamos, una adaptación inmediata. Yo al menos creo que tiene que haber unos meses, no sé si 6 sea el acuerdo de todos, pero dejarlo, digamos, partiendo desde que se publique la ley, a mí me parece que es mucho. Yo le daría unos meses al menos de adecuación. Ya, pero si al Ejecutivo le dimos 4 meses, démosle 4 meses, o 3. Yo daría la misma del Ejecutivo, 4 meses. Sí, me parece bien a mí también. Ya. Entonces, ahí está sobre la mesa la propuesta de 4 meses. ¿Habría acuerdo? Yo estoy de acuerdo. El senador Durana tuvo que retirarse. Y el senador Herbo igual tenía un tema coñudo. Ya, pero habría acuerdo los 3 que estamos presentes. Todavía tenemos acuerdo para resolver. Perfecto, ya. Entonces la Secretaría queda mandatada para redactar esta... Sí, mañana vamos a dar lectura de esos artículos transitorios para conocimiento de la Comisión. Ya, perfecto. Bueno, mañana tenemos citado por el proyecto del senador Arboe, pero tenemos que despachar el otro proyecto, del senador Rincón. Lo agregamos a la tabla, presidente. Agreguemos a la tabla, perfecto. En primero, segundo remate mañana. ¿En qué lugar de la tabla, presidente? Primero, por favor, estamos listos con la senadora Aravena.
Sí, estamos ok Primero con eso, así remate que y después primero- tasas de intercambio. Por favor. Sí, de todas maneras. Urgente, presidente. Presidente. Ya, Hay de primero acuerdo a la remate. resolución. Los tres que estamos presentes estamos de acuerdo. Sí. Y después tasas de intercambio, con la participación del Ministerio El de Hacienda. Ejecutivo. Sí. Gracias, Perfecto. presidente. Ya, Jimeno, usted va a estar mañana, ¿no? Yo siempre estoy acompañándolos, pero en estos dos proyectos me parece importante que esté Hacienda y bueno, Justicia ya estuvo por el proyecto de remate. Así que Ya, ahí de todas maneras le damos gracias porque con esto damos por despachado el proyecto de consumidor. Sí, yo les agradezco a ustedes también. Ha sido un trabajo largo, difícil a ratos, pero siempre ha habido buena disposición de la comisión y así que eso se los agradezco infinitamente. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Y también le agradecemos a los representantes del CERNAC. Lamentablemente el director del CERNAC no nos pudo acompañar hoy, Está Francisca Barrientos. pero estuvo muy representado como siempre por permite aprender cosas nuevas y además por una joven promesa de la Defensa de los Consumidores, el señor Ignacio Labre. Que el senador fue como luego con camiseta no pensó que se había colado en la reunión. No, muchas gracias, don Ignacio. Por su intermedio, presidente, bueno, agradecerles de parte del director la disposición a colaborar con este importante proyecto. Sin duda marcará un hito en lo que refiere a la protección de los consumidores de manera eficaz. Muchas gracias a Pedro, a Álvaro también, y bueno, perdonar a la joven promesa, esos millennials, hay que entenderlo, No. ¿cierto? Pero muchas gracias, presidente, especialmente a usted por sus conocimientos y su estudio, y a todas las senadoras y senadores por la motivación en torno a estas definiciones tan importantes. Muchas gracias, Francisca. Y también le agradecemos al señor Otero, que estuvo permanentemente en la sesión. Y envíele, Jimeno, Y a la usted también Secretaría. nuestro agradecimiento a los representantes de la Secretaría. De la Dirección de Aeronáutica. Eso está de más. Pedro y Álvaro. No, y Pedro y Álvaro siempre les agradecemos porque son muy eficientes. Muchas gracias. Salvo en materia de conectividad. Ahí tienen que hacer un... Bueno, no, hablando en serio. Gracias también a Pedro y Álvaro, que hacen un trabajo extraordinario. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias. Mañana, que estén muy bien, que tengan... La grabación se ha detenido.